El barrio apenas estaba despertando. Saludé con la mano a doña Esperanza regando sus bugambilias y le hice un gesto a señor Morales, paseando a su perrito. Se oían risas de niños lejanamente desde una casa a 2 puertas, donde mis nietos solían jugar los sábados. Paloma y Mateo dormían todavía, acurrucados en la cama, con su respiración suave flotando por las escaleras. Aún con el consuelo de la rutina envolviéndome, sentía un cosquilleo de tensión, algo que no podía nombrar, murmurando que este día no sería tan común como parecía. Caminé por las calles conocidas, con el aroma salado de la bahía cercana traído por la brisa. El sol cálido me besaba las mejillas, pero mi mente vagaba hacia los pendientes del día, el mandado del mercado, la lavandería y esos pequeños proyectos que mantenían la casa con nietos funcionando sin tropiezos. A mi edad, la vida tenía un ritmo propio, un latido confiable que había aprendido a valorar como un viejo amigo. Sin embargo, al acercarme a la esquina donde estaba la tintorería de don Raúl, con el letrero de madera balanceándose en el viento matutino y el olor familiar a solventes escapando por la puerta, una tensión sutil me jalaba el alma. Tenía el recibo arrugado en la mano, con la letra de Alejandro prolija y apresurada. «Mamá, por favor recoge mi abrigo en la de don Raúl. Gracias». Su confianza en mí era tan natural como el aire, y sentía un orgullo que me hinchaba el pecho, ser la que él necesitaba, especialmente con Paloma y Mateo en la casa. Siempre me hacía sentir útil, como si aún tuviera un propósito en este mundo loco. Entré a la tintorería, y la campanita sobre la puerta tintineó suavemente. Don Raúl, encorvado sobre su libro de cuentas, levantó la vista y me dio un saludo corto. Normalmente, le entregaría el papelito y esperaría mientras su ayudante sacaba el abrigo. Hoy, sin embargo, don Raúl se levantó él mismo, caminando hacia el fondo con una lentitud inusual, como si cargara un secreto pesado. Mis dedos se apretaron alrededor del recibo mientras lo seguía, y la predictibilidad acogedora de mi mandado sabatino empezaba a deshacerse como arena entre los dedos. La puerta trasera de la tienda se abrió, y sentí el primer escalofrío real de inquietud filtrándose, un presentimiento de que lo cotidiano estaba a punto de transformarse en algo que me cambiaría para siempre. Los pasos de don Raúl crujían contra las tablas desgastadas del piso, mientras me guiaba entre pilas de ropa doblada y estantes altos de abrigos. El aroma familiar a jabón y suavizante flotaba en el aire, pero hoy se sentía pesado, como un peso en el pecho. Sus manos, arrugadas por los años, me agarraron el brazo con una urgencia que me hizo tropezar un poco, como si el corazón se me saliera del pecho. «Rosalinda», murmuró, su voz casi ahogada por el zumbido de la prensa de vapor en el fondo. «Ven acá un momento». Lo seguí hacia un rincón estrecho detrás de una cortina descolorida. Con el corazón latiéndome como tambor, don Raúl había sido mi vecino y amigo por décadas. Era un hombre de costumbres, medido en sus palabras y deliberado en sus movimientos, como un reloj que nunca falla, pero ahora cada arruga en su cara parecía grabada con miedo. Cada mirada hacia la puerta como si alguien estuviera acechando. Bajó la voz a un susurro, temblando mientras hablaba. «Lleva a tus nietos fuera de la ciudad antes del amanecer. No pueden quedarse aquí esta noche. ¿Entiendes?» Me quedé helada, un frío subiéndome por la espalda como un fantasma. Mi mente giraba con preguntas. Paloma y Mateo estaban seguros en sus camas en casa, ajenos a los peligros del mundo. Mi hijo Alejandro estaba lejos en Ciudad de México, confiando en mí, como siempre, para cuidarlos. Y aquí estaba don Raúl, temblando, urgiéndome hasta actuar como si el mundo se fuera a derrumbar antes del alba.
¿Qué estás diciendo? Logré balbucear, con la voz más temblorosa de lo que quería. El sábado casual se había convertido en algo oscuro, como una nube negra en un cielo claro. Don Raúl metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una bolsita de plástico transparente. La extendió hacia mí, con los dedos temblando. Esto lo encontré dentro del abrigo. No podía dejarlo ahí. Tienes que verlo con tus propios ojos. Mis manos temblaban mientras tomaba la bolsita. Dentro, vi un documento doblado y, debajo, una fotografía que me apretó el estómago como un puño. Me quedé sin aliento. La foto, dos niños sonriendo inocentemente, con círculos rojos gruesos dibujados alrededor de sus caras. Era inconfundiblemente Paloma y Mateo. Mi pulso se aceleró. Una mezcla de pánico y incredulidad con el instinto protector que me había definido por décadas. Los ojos de don Raúl, grandes y suplicantes, se encontraron con los míos. No sé para quién trabajan. Rosalinda. Pero esto no es una broma ni un error. Tienes que sacarlos de Veracruz. Tienes que irte ya. Apenas pude asentir. Con la garganta apretada. Cada instinto gritaba que tenía razón. Pero la idea de empacar, de dejar a los niños atrás en la familiaridad del hogar, me aterrorizaba. Pensar en correr por las calles en la madrugada con dos niños pequeños a cuestas me abrumaba, como un peso que no podía cargar sola. El zumbido de las máquinas de la tintorería, antes reconfortante, ahora sonaba como una advertencia lejana. Don Raúl dio un paso atrás, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. «No hay tiempo para discutir», dijo, con voz baja pero firme. «Ve a casa, reúnelos y vete, antes del amanecer. ¿Entiendes?» Tragué saliva con dificultad, asintiendo de nuevo. Mis manos agarraron el recibo del abrigo de Alejandro como si fuera un salvavidas. Afuera de la cortina, el mundo parecía el mismo, la luz del sol derramándose en el piso. El zumbido suave de la tienda, pero sabía, en lo profundo, que nada volvería Sakin a sentirse normal. Cada segundo contaba ahora. Tenía que moverme rápido, pero con cuidado. Por Paloma y Mateo. Podía oír el leve chirrido de la puerta de la calle detrás de mí, la calma matutina ocultando la urgencia que latía en mis venas. Mis mandados habían cambiado. Mi sábado había cambiado. Y en algún lugar en las sombras, el peligro acechaba. De vuelta en mi casita tranquila en Veracruz, el peso de la advertencia de don Raúl me oprimía el pecho como una piedra. Paloma y Mateo seguían durmiendo, acurrucados bajo las cobijas, con su respiración suave y constante, llena de inocencia. Me arrodillé junto a su cama, viéndolos respirar, tratando de calmar mis manos temblorosas. La bolsita de plástico que don Raúl me había dado parecía imposiblemente pesada, como si llevara no solo objetos, sino el gravedad de algo oscuro, algo para lo que no estaba preparada. Llevé el abrigo a la sala, colocándolo suavemente en el sofá. Su tela olía levemente al suavizante de don Raúl, un consuelo que se burlaba de la tensión que me corría por las venas. Bajé el cierre y metí la mano en el bolsillo, mis dedos rozando la textura crujiente de la bolsita que había visto en su tienda. Cuando la saqué, me quedé paralizada. Dentro, doblado con cuidado, había un recibo de transferencia bancaria. La suma impresa en números gruesos me revolvió el estómago mucho más grande de lo que Alejandro o Beatriz pudieran manejar razonablemente. Conté de nuevo con incredulidad, mis ojos escaneando el papel. Y luego otra vez, millones de pesos. Mis manos temblaron mientras ponía la bolsita en la mesa, con el corazón tronando, y entonces vi la fotografía debajo. Me quedé sin aliento y me hundí en el borde del sofá. Paloma y Mateo estaban ahí,
sonriendo bajo el sol, sus manitas entrelazadas en un juego despreocupado. Pero alguien había marcado sus caras con círculos, gruesos y crudos en marcador rojo, torciendo su inocencia en algo amenazante. Mi estómago se hundió. Mi pulso se aceleró. El aire en la habitación se sintió de repente más frío, como si las sombras se hubieran espesado a mi alrededor. Me pasé los dedos por el cabello, tratando de comprender lo imposible. Beatriz, la nuera en quien había confiado una vez, alguien a quien había considerado casi como una hija, había traicionado así a nuestra familia de una manera que apenas podía imaginar. Y sin embargo, la evidencia era innegable. El recibo bancario, la fotografía, la urgencia en la voz de don Raúl, todo apuntaba a una realidad que no estaba lista para enfrentar. Caminé por la sala, agarrando el abrigo como un escudo, mirando las formas quietas de Paloma y Mateo. La habitación, antes familiar y segura, ahora se sentía como el escenario de un horror que aún no podía nombrar. Mi mente corría. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué mis nietos? ¿Qué planeaba Beatriz? Las preguntas giraban sin fin, cada una más afilada que la anterior. Me hundí en el sillón, con la bolsita en el regazo, y dejé que mi mirada cayera en los niños de nuevo. Su inocencia era un salvavidas, un ancla para no caer en el pánico. Susurré sus nombres suavemente, anclándome. No podía dejar que el miedo me paralizara, no cuando dependían de mí. El instinto protector que me había guiado por décadas surgió con fuerza, fiero e inquebrantable. Me levanté de golpe, tomando una decisión que se sentía aterradora hasta inevitable. La luz calmada de la mañana entrando por las ventanas de repente parecía engañosa, ocultando peligros que podían golpear en cualquier momento. No esperaría a que Alejandro regresara. No podía arriesgar la seguridad de los niños ni un minuto más. Apretando la bolsita con fuerza, me dirigí al dormitorio, empezando a irse a reunir lo esencial: ropa, bocadillos, cobijas, todo lo que los niños necesitarían para una partida repentina. Mis dedos trabajaban rápido, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a la fotografía, al recibo, a los círculos rojos que parecían quemarse en mi visión. Afuera, las calles de Veracruz estaban tranquilas, el sol brillando en el pavimento, sin dar pista de la amenaza que rondaba cerca. Dentro, mi corazón latía con un nuevo ritmo, uno de miedo, incredulidad y el primer chispazo real de determinación. Actuaría antes del amanecer. Protegería a Paloma y Mateo, costara lo que costara. Y en algún lugar en las sombras, el plan de Beatriz esperaba, ignorante de que la abuela que había subestimado ya estaba en movimiento. Me moví rápido por la casa, con el corazón martillándome las costillas como un tambor en fiesta. Cada paso se sentía urgente, cada segundo precioso como oro. Abrí primero el closet de Paloma, sacando su suéter azul favorito, un pijama suave y un montón de calcetines limpios. Los pijamas de superhéroe de Mateo y su juguete de dinosaurio fueron a una bolsa aparte, junto con unas barritas de granola y una botella de agua. Mis dedos temblaban mientras intentaba juntar lo que podrían necesitar para la noche, dándome cuenta de que los ritmos cotidianos de nuestro hogar se habían hecho añicos como un vaso caído. Volví a mirar la fotografía que don Raúl me había dado. Los círculos rojos ardían en mi mente, recordándome que esto no era solo una precaución, era una necesidad, como el aire para respirar. Mis instintos gritaban que la traición de Beatriz estaba activa, que cada minuto que nos quedábamos aumentaba el peligro. Empaqué cobijas, un par de peluches familiares, cualquier cosa para darles a los niños un sentido de consuelo en medio del caos.
pasando por la cocina. Reuní comida que se pudiera comer fría, sándwiches envueltos en papel aluminio, barritas de granola, un par de botellas de jugo. Los metí en una bolsita térmica, asegurándome de que todo estuviera equilibrado y fácil de llevar. Mi respiración era rápida, irregular, pero me forcé a enfocarme. El pánico no ayudaría. Necesitaba claridad, como un faro en la tormenta. Me detuve en las escaleras, mirando las formas dormidas de Paloma y Mateo. Sus cuerpecitos, acurrucados bajo las cobijas, eran inocentes y ajenos, y mi pecho se apretó al pensar en arrastrarlos al peligro. Me arrodillé junto a ellos, apartando un mechón de cabello del rostro de Paloma y alisando el brazo de Mateo bajo la cobija. «Vamos a una aventurita, mis amores», susurré. Murmuraron en sueños, sin perturbarse por el peso de mi miedo. Después, pensé en la ruta. Las calles eran conocidas, pero tenía que contar con el tráfico, los vecinos y la posibilidad de que alguien nos siguiera. Usaría calles laterales, evitaría las principales y mantendría las luces bajas. Cada elección se sentía crítica, como si el destino colgara de un hilo. Repasé el plan en mi mente, ensayando pasos y planes B. Para cuando volví a la sala, las bolsas estaban apiladas ordenadamente cerca de la puerta, pero mi mente seguía corriendo como un río desbordado. Revisé cada bolsa, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose pesado en mis hombros. Necesitaba moverme rápido, pero con ternura. Mantener a los niños calmados, ajenos al peligro que colgaba sobre nosotros como una nube de tormenta. Miré por la ventana, la luz de la tarde suavizándose hacia el atardecer. El barrio parecía pacífico, ignorante de la urgencia dentro de mi casa. Mis dedos se apretaron alrededor del asa de la última bolsa. Una última mirada a los niños, durmiendo profundamente, y susurré una promesa silenciosa de protegerlos. La noche vendría pronto, y con ella, el comienzo de nuestra huida. Mis pasos eran medidos, pero decididos mientras me preparaba para lo que vendría. Cada decisión importaba, cada movimiento contaba, y en algún lugar más allá de las paredes de nuestro hogar familiar, el peligro esperaba, ignorante de que ya nos estábamos preparando para movernos. El cielo se había oscurecido a un azul marino profundo, los últimos rastros del atardecer desvaneciéndose detrás de los techos, mientras guiaba en silencio a Paloma y Mateo por el pasillo. Sus manitas agarraban la mía con fuerza, confiando en mí sin preguntas. Su respiración irregular por el sueño y un leve borde de miedo que podía sentir radiando de ellos. Me moví como una sombra por la casa, cuidando no hacer crujir las tablas, cuidando no despertar a vecinos que pudieran notar nuestra salida a esa hora. Cada paso llevaba un sentido de urgencia, y sin embargo me forcé a ir despacio, a pensar, a mantenerme deliberada. La puerta principal se cerró con un clic suave detrás de nosotros, mientras la abría, cargando la bolsa más grande en una mano, mientras mantenía a los niños cerca con la otra. El aire nocturno era fresco y cortante, trayendo el leve olor a sal de la bahía. Las luces de la calle proyectaban sombras largas y parpadeantes en la acera tranquila. Por un breve momento, el mundo familiar se sintió ajeno y amenazante, cada esquina ocultando un peligro invisible. Me detuve, escuchando, pero la calle permaneció silenciosa, vacía salvo por el ocasional susurro de hojas y el zumbido distante de un auto pasando. Los llevé por las callecitas laterales, evitando las avenidas principales donde las luces pudieran iluminarnos. La vocecita de Mateo tembló cuando un postigo suelto golpeó contra un edificio en el viento. «Abuela», susurró. Me agaché, apartando su cabello y apretando su mano. «Está bien,
Mi amor, estamos seguros. Solo una aventurita. ¿Recuerdas? Asintió, con ojos grandes, confiando en mí a pesar de su miedo obvio. La cabeza de Paloma descansaba ligeramente contra mi brazo, su manita metida en la mía, y sentí un oleaje de protectividad que agudizaba mi enfoque. Cada movimiento se sentía crítico. Evité aceras bien iluminadas y giré hacia callejones más quietos. Calles que había caminado 1000 veces de día, pero que ahora parecían estrechas y desconocidas. Mi mente corría, imaginando sombras acechando, imaginando a Beatriz o a alguien vigilando, esperando. Cada sonido, un perro ladrando a lo lejos. El raspado de un bote de basura me hacía saltar el pulso. Sin embargo, me forcé a permanecer calmada, a respirar, a actuar deliberadamente. Llegamos al auto estacionado a la sombra de un roble. Su zumbido quieto de preparación era reconfortante. Un salvavidas. Levanté a Paloma al asiento trasero, ajustando su cobija y asegurándome de que tuviera su muñeca acurrucada y paisacía a su lado. Mateo siguió, ya aferrándose a su juguete de superhéroe, tratando de parecer valiente. Tomé el asiento del conductor y miré por el retrovisor a sus caritas, medio iluminadas por el tablero. Mi pecho se apretó ante el peso de la responsabilidad. Estas 2 vidas dependían enteramente de mis decisiones. Mi compostura, mi coraje. El motor arrancó en silencio y moví el auto hacia la callecita lateral, evitando luces de casas y faroles. Mantuve la velocidad baja, cuidadosa de no atraer atención, pero lo suficientemente rápida para poner distancia entre nosotros y la amenaza invisible. La ciudad se sentía vacía, y el zumbido usual de la vida nocturna estaba ahí amortiguado, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Cada giro del volante, cada esquina, aumentaba la tensión. Paloma murmuró: «Ya llegamos». Su voz pequeña y preocupada. Forcé una sonrisa en la luz tenue, apretando su mano. «Casi, mi cielo». «Estamos casi seguros». Mateo se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos grandes escaneando las calles oscuras, y lo vi equilibrando miedo y confianza. Mientras conducíamos por caminos sinuosos y callejones traseros, sentí el peso completo de la noche presionando a nuestro alrededor. Cada sombra parecía susurrar peligro. Cada sonido distante se sentía amplificado. Sin embargo, con cada kilómetro, también sentía una resolución creciente. Nadie lastimaría a mis nietos. Navegaría cada riesgo. Pensaría por delante de cada amenaza y llegaría al refugio que había planeado. El horizonte familiar de Veracruz a lo lejos ofrecía un pequeño sentido de orientación. Un recordatorio de las calles que conocía, pero que ahora abordaba con cuidado. Apreté el agarre en el volante, mis ojos escaneando por cualquier cosa inusual, cualquier cosa que pudiera insinuar que nos seguían. Los niños estaban callados ahora, confiando en mí completamente, y sentí un torrente de determinación. La noche era tensa, incierta y pesada con posibilidades, pero paso a paso, cuadra por cuadra, nos guié adelante. Cada giro nos acercaba a la seguridad, pero la sombra del peligro nunca se levantaba del todo. Mi mente se negaba y que hacía descansar. Mi corazón se negaba a calmarse. Sabía que para el amanecer, el curso de nuestras vidas podría haber cambiado para siempre. El taxi nos dejó en la casita al borde de Veracruz, un lugar que había conocido por años a través de mi amiga Rosa, una enfermera en quien confiaba con el alma. La luz del porche brillaba cálidamente, proyectando sombras largas en el patio. Y por primera vez desde que salimos de casa, sentí un chispazo de alivio. Paloma y Mateo bajaron con cuidado al camino, aún aferrándose a sus juguetes.
con ojos grandes pero más calmados que en el auto. Rosa abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Su cabello con canas recogido prolijamente. Su cara marcada por décadas de compasión. «Rosalinda, los trajiste a salvo», dijo, con alivio en la voz. Se arrodilló para abrazar a Paloma, apartando su cabello con ternura. Y Mateo siguió, apoyándose en su lado. Los vi asentarse. Su tensión derritiéndose bajo la presencia calmada de Rosa, y un pequeño peso se levantó de mi pecho. Dentro, la casa era modesta pero ordenada, llena del olor a antiséptico, mezclado con el aroma tenue de algo cocinándose. Coloqué las bolsas de ropa, bocadillos y cobijas cerca del sofá, sabiendo que serían suficientes para la noche. Paloma aferraba su muñeca y Mateo su dinosaurio pequeño, ambos hundiéndose en los cojines mientras Rosa los arropaba con una calidez reconfortante. «Quédense aquí cuanto necesiten», dijo Rosa en voz baja. «Nadie los molestará esta noche». Sus ojos se encontraron con los míos, firmes y tranquilizadores, pero podía ver la verdad no dicha debajo de su calma. Sabía, como yo, que esta seguridad era frágil como una hoja en el viento. Me quedé en la puerta, reacia a dejarlos, viendo sus formas pequeñas relajarse. El sonido de Mateo tarareando una tonadita suave y la risita quieta de Paloma me trajeron un dolor agridulce al pecho. Los había protegido hasta ahora, pero el conocimiento de la traición de Beatriz y la amenaza que aún existía me carcomía. Cada crujido de las tablas, cada susurro de hojas afuera, me recordaba que el peligro no había desaparecido, solo estaba pospuesto. Rosa puso una mano en mi hombro. «Ve a casa. Descansa si puedes. Vas a necesitar fuerzas para lo que viene». Asentí, agradecida por el consejo, pero sabiendo que el sueño sería fugaz. Mi mente bullía con planes, estrategias y la imagen escalofriante de la fotografía con los círculos rojos quemada en mis pensamientos. Antes de irme, me incliné y susurré a los niños. «Vuelvo pronto. ¿Están seguros aquí?» Paloma apretó mi mano y Mateo dio una sonrisita confiada. El breve calor de su confianza me estabilizó, pero al salir al aire fresco de la noche, sentí la tensión persistente, asentándose de nuevo en mis hombros. Afuera, las calles tranquilas de Veracruz parecían ordinarias, casi serenas, pero sabía que esta noche, este santuario, era solo temporal. Cada instinto me decía que habíamos escapado del peligro inmediato, pero la amenaza permanecía una sombra esperando más allá de las paredes de seguridad. Paciente e inquebrantable, inhalé profundamente, preparándome para las horas por delante. Mis nietos estaban seguros, por ahora, y sin embargo, la noche se sentía pesada con la promesa no dicha de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana llegó con una luz pálida derramándose sobre los techos de Veracruz, suavizando los bordes de la tensión nocturna, pero sin calmar la tormenta dentro de mí. Había pasado horas viendo dormir a Paloma y Mateo. Su inocencia un escudo frágil contra el creciente temor que se había enraizado en mi pecho. Aun con las reassurances de Rosa, sabía que no podía enfrentar lo que venía sola. Necesitaba guía, sabiduría y alguien que me ayudara hasta a navegar el camino peligroso que ahora me obligaban a caminar. Conduje con cuidado a la iglesia de San Francisco. Sus muros de piedra empapados en décadas de historia y autoridad quieta. El padre Esteban, de 75 años, esperaba en su oficina modesta, con la luz del sol filtrándose por los vitrales y pintando las paredes en rojos y azules suaves. Su presencia era calmada y ancladora, una fuerza estabilizadora en la que siempre había confiado en momentos de incertidumbre. «Rosalinda», dijo suavemente,
sus ojos captando la tensión grabada en mi cara. «Pasa, siéntate. Cuéntame todo». Me hundí en la silla de cuero desgastada, aferrando mi abrigo al pecho, y empecé a relatar la advertencia de don Raúl, el descubrimiento de la transferencia bancaria, la fotografía con los círculos rojos y el peso aplastante de darme cuenta de la traición de Beatriz. Mi voz temblaba a veces, las palabras atascándose en mi garganta, pero el padre Esteban escuchaba sin interrupción, su mirada firme, absorbiendo cada detalle como si los guardara para el momento en que importaría más. Cuando terminé, se recostó, juntando las yemas de los dedos. «Esto es grave», dijo, con voz baja pero firme. «No solo un asunto familiar. Esto involucra actividad criminal potencial. Tienes que actuar con cuidado, pero tienes que actuar». Asentí, sintiendo tanto el alivio de haber compartido la carga como la gravedad de sus palabras asentándose en mis hombros. «¿Conoces a alguien que pueda ayudar con asuntos legales? ¿Órdenes de protección? ¿Investigaciones?» Pregunté. Dudó un momento. Luego alcanzó el teléfono de su escritorio y marcó. En minutos ya había arreglado que me reuniera con Fernanda, una abogada joven de un despacho cercano que había trabajado con él en casos previos. Fernanda llegó puntual, su presencia profesional pero accesible. Llevaba un maletín pequeño y un cuaderno. Sus ojos agudos y atentos. «El padre Esteban me contó lo que pasa», dijo, ofreciendo una sonrisa cálida pero medida. «Revisaremos todo y discutiremos opciones para proteger a los niños y abordar los elementos criminales involucrados. Empecemos con los documentos que tienes». Le entregué la bolsita de don Raúl. Su peso más pesado que cualquier objeto pudiera ser. Examinó la transferencia bancaria y la fotografía con cuidado, su expresión cambiando mientras armaba las implicaciones. «Esto es serio», murmuró, tocando el recibo y la imagen. «Las sumas involucradas y las marcas en los niños sugieren premeditación. Necesitaremos actuar rápido, pero metódicamente. Podemos considerar medidas protectoras temporales, coordinar con la policía y asegurar la seguridad de los niños mientras investigamos a los adultos involucrados». Sentí un chispazo de esperanza. El primero en días, por primera vez, podía ver un camino adelante cuidadoso, deliberado y guiado por gente en quien confiaba. El padre Esteban me asintió, su mirada llena de reassurance quieta. «No estás sola, Rosalinda, tienes apoyo, y juntos los protegeremos». Mientras Fernanda y yo empezábamos a delinear los primeros pasos donde los niños podrían quedarse seguros, cómo recolectar evidencia sin alertar a Beatriz y los canales legales a perseguir, sentí la tensión en mi pecho aflojarse un poco. El plan no estaba completo y el peligro estaba lejos de terminar. Pero al menos ahora tenía aliados. Por fin podía empezar a moverme del pánico a la acción, moldeando una estrategia que podría mantener a Paloma y Mateo seguros y sacar la verdad a la luz. El sol de la mañana tardía se filtraba por las persianas de la oficina de Fernanda, proyectando rayas de luz en el piso de madera pulida. Me senté en la mesa pequeña de conferencias, con las manos apretadas en el regazo, el peso de la bolsita de don Raúl aún presionando mi memoria. Paloma y Mateo estaban seguros en casa de Rosa. Su risa y charlas ausentes de la tensión quieta que llenaba la habitación. Cada instinto en mí estaba en alerta máxima, sabiendo que cada revelación podía traer el peligro más cerca. Fernanda abrió su laptop, el zumbido suave de su procesador llenando el silencio. Llevaba guantes mientras examinaba los documentos con cuidado,
sus dedos volando por el teclado con eficiencia precisa. «Rosalinda», dijo, su tono controlado pero con un borde de gravedad. «He empezado a rastrear el rastro financiero, y es mucho peor de lo que imaginamos al principio». Mi pulso se aceleró. Me incliné adelante, agarrando el borde de la mesa. «¿Peor cómo?» Dudó solo un momento antes de girar la pantalla para mostrarme una red de cuentas, transferencias y registros de compañías. Estas son empresas fantasma, registradas en varios estados. No tienen operaciones reales, solo frentes financieros. La transferencia bancaria que encontraste es parte de una serie mucho más grande de movimientos. Y eso es solo el comienzo. Mi estómago se revolvió. Había sentido la traición de Beatriz, pero esto era orquestado en una escala que no podía haber imaginado. Siempre me había preocupado por la seguridad inmediata de Paloma y Mateo, pero ahora me daba cuenta de que la telaraña de engaño y peligro se extendía mucho más allá de nuestro hogar. Fernanda continuó, sacando más archivos. Pasaportes falsos, boletos de avión comprados bajo nombres asumidos, múltiples destinos reservados por adelantado. Beatriz y Montoya planean dejar el país, llevándose a los niños. Esto no es un momento de pánico ni un impulso imprudente. Es calculado con cuidado. Sentí la sangre drenarse de mi cara. Mi propia nuera, la mujer que había recibido en nuestra familia y confiado como una hija, había planeado secuestrar a sus propios hijos. Mi mente destelló a la fotografía que don Raúl me había dado. Los círculos rojos sobre las caras de los niños no eran aleatorios, eran objetivos, marcados por adelantado. Fernanda se recostó en su silla, sus ojos encontrando los míos. Estamos lidiando con profesionales. Rosalinda, esto no es solo traición familiar. Es organizado, metódico y potencialmente internacional. Necesitamos actuar rápido, pero con precisión. Cualquier paso en falso podría poner a los niños en riesgo. Cerré los ojos, tragando con dificultad, dejando que la realidad de sus palabras se hundiera. Mis manos temblaban, no de debilidad, sino del torrente de adrenalina y miedo. Todo lo que había dado por sentado la seguridad de mis nietos. La confianza en mi familia se había ido. El mundo que pensaba entender se había fracturado en algo irreconocible. La voz de Fernanda me trajo de vuelta. Ya contacté a unos colegas que pueden ayudar con la investigación. Tendremos que coordinar con la policía discretamente, asegurar protección temporal para Paloma y Mateo y reunir evidencia contra Beatriz y Montoya antes de que se den cuenta de que estamos tras ellos. Asentí, el sentido de impotencia dando paso lentamente a la determinación. Mis nietos contaban conmigo, y no permitiría que fueran peones en un esquema criminal. Cada miedo, cada preocupación de madrugada, ahora tenía un propósito. Lucharía con todo lo que tenía. Sacó otro conjunto de archivos itinerarios de vuelos, recibos y una serie de comunicaciones entre Beatriz y un asociado desconocido llamado Montoya. Las conexiones eran inconfundibles. Mi mente corría, trazando cada escenario posible, cada ruta que podrían tomar, cada lugar donde podrían esconderse. Esto, dijo Fernanda suavemente, no es solo una crisis familiar. Es una conspiración criminal que podría alcanzar más allá de nuestro estado, más allá de nuestro país. Pero conocer su extensión nos da la ventaja. Podemos planear, anticipar y proteger a los niños. Exhalé, el aire tembloroso pero resuelto. La escala del peligro era enorme, pero ahora tenía aliados, un plan formándose y una comprensión clara de las apuestas. Beatriz y Montoya me habían subestimado.
Habían subestimado a una abuela que movería montañas para mantener a sus nietos seguros. Miré a Fernanda y por primera vez en horas sentí un chispazo de control. La sombra del peligro se cernía más grande de lo que había imaginado, pero ya no se sentía insuperable. La confrontaría, paso a paso, estrategia por estrategia, hasta que Paloma y Mateo estuvieran seguros y la traición que amenazaba destruir mi familia fuera expuesta. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas altas de la oficina del padre Esteban, proyectando sombras largas en los papeles y laptops esparcidos por la mesa. Me senté con las manos entrelazadas fuertemente en el regazo, el corazón aún latiendo fuerte por la adrenalina de la huida nocturna anterior. Paloma y Mateo estaban seguros en casa de Rosa, pero cada detalle que había descubierto sobre Beatriz y Montoya me perseguía. Ahora, rodeada de evidencia tangible y dos de las personas en quienes más confiaba, sentía tanto el peso de la responsabilidad como el primer destello de esperanza. Fernanda se inclinó sobre su laptop, ojos escaneando los documentos con precisión practicada. Rosalinda, tenemos que mapear todo. Cada transacción, cada reserva, cada comunicación, dijo, tecleando. Necesitamos ver la extensión completa de su plan antes de dar los próximos pasos. No actuaron imprudentemente. Esto fue calculado. Y tenemos que entender el cuadro completo. El padre Esteban asintió, con las manos juntas frente a él, una presencia calmada en medio de la tensión. Esto es más que un asunto familiar, dijo suavemente, su voz firme. La seguridad de los niños es primordial, pero debemos ver el patrón más amplio. Entender su estrategia es la única forma de protegerlos efectivamente. Me incliné adelante, echando un vistazo a las fotografías. Recibos de vuelos y transferencias bancarias esparcidas ante nosotros. Mi estómago se retorció mientras trazaba las líneas conectando cada documento. Círculos rojos sobre las caras de Paloma y Mateo en la fotografía. Transferencias de sumas grandes. Empresas fantasma dispersas por el país. Todo empezaba a formar un mapa perturbador de intenciones. Tragué con dificultad, sintiendo la traición como un peso físico presionando mi pecho. No solo planean llevarse a los niños, continuó Fernanda. Su voz baja pero firme. Cada transacción y reserva apunta a un esquema financiero más amplio. Se han aislado legal y financieramente, pensando que nadie podría seguir el rastro. Pero este patrón muestra dónde estarán los niños y cuándo. Eso nos da palanca para actuar antes de que sea tarde. Sentí un escalofrío frío bajando por mi espalda, mientras la magnitud del plan se hundía. Beatriz, la mujer que había recibido en nuestra familia, había orquestado meses de preparación para manipular y poner en peligro a los niños. Montoya había coordinado con ella, calculando cada detalle para evadir sospechas. Mis manos se apretaron en el regazo, las uñas presionando las palmas, pero me forcé a respirar estable. El pánico no ayudaría a Paloma y Mateo. Precisión, foresight y coraje lo harían. El padre Esteban habló de nuevo, su tono gentil pero urgente. Rosalinda, tus instintos, tu conocimiento de sus hábitos y tu capacidad para mantener la calma son invaluables. Eres una parte clave del éxito de este plan. Debemos combinar tu insight con la expertise de Fernanda y la coordinación con la policía. Asentí, la determinación endureciéndose dentro de mí. Tenemos que actuar con cuidado pero decisivamente. Cada paso debe proteger a los niños y construir un registro legal de su intención. Sin errores, sin huecos. Las apuestas son demasiado altas. Los ojos de Fernanda se suavizaron brevemente mientras me miraba. Tienes razón. La ley no puede deshacer lo intentado, pero puede detenerlo y hacerlos responsables.
Mapear todo y anticipar sus movimientos nos dará la ventaja. Podemos estar un paso adelante. Pasaron horas mientras armábamos la red de engaño, conectando cuentas bancarias a alias, vuelos a identidades falsas y mensajes a sus acciones planeadas. Cada conexión intensificaba el peso de la responsabilidad, pero también aclaraba el camino adelante. Tracé los patrones con mi dedo, visualizando cada movimiento, cada contingencia, cada punto donde podíamos intervenir, para cuando el sol bajó más en el cielo. El alcance completo del plan de Beatriz y Montoya había empezado a tomar forma ante nosotros. Mi corazón aún corría, pero sentía una claridad creciente. La amenaza era vasta y el peligro inmediato. Pero ya no estábamos ciegos. Teníamos el mapa, los aliados y una estrategia formándose una que podría proteger a Paloma y Mateo, mientras hacía responsables a los culpables. Tomé una respiración profunda y estabilizadora, sintiendo una mezcla de miedo, resolución y determinación Grimm. La red de traición era amplia, pero ahora, pieza por pieza, estábamos conectando los puntos y los primeros movimientos hacia la justicia comenzaban. La sala de conferencias en la pequeña comisaría de Veracruz olía levemente a café y papel, pero mi enfoque era agudo, cada sentido afinado a la tarea adelante. Fernanda esparció los documentos por la mesa. Los itinerarios de vuelos, registros bancarios y reservas de hoteles formando un mapa de las intenciones de Beatriz y Montoya. El padre Esteban se sentó a mi lado. Manos juntas. Su presencia firme y reconfortante. Por primera vez en días, sentí un chispazo de control, una capacidad para actuar en vez de solo reaccionar. Fernanda señaló el mapa. Aquí está el patrón. Viajan ligero, evitan carreteras principales y usan múltiples alias. Piensan que son invisibles, pero podemos predecir sus próximos movimientos si coordinamos con cuidado con la policía. Me incliné, examinando las rutas destacadas. Entonces, si sabemos los hoteles, las transferencias y sus horarios, podemos crear un escenario que los fuerce a un lugar controlado sin alertarlos de nuestra presencia, dije. Mi voz firme a pesar de la adrenalina. Mis ojos fueron al padre Esteban, quien asintió en silencio. Sí, Rosalinda. Estuvo de acuerdo Fernanda, pero requiere timing preciso. Si sienten vigilancia o anticipan interferencia, podrían acelerar su plan, y los niños estarían en riesgo. Por eso necesitamos tu insight. ¿Conoces sus hábitos? Cada detalle cuenta. Tragué con dificultad, recordando las rutinas predecibles de Beatriz por las mañanas. Cómo chequeaba su teléfono constantemente y los patrones sutiles que dejaba sin notar. Les gusta evitar sospechas, dije. Si creamos una situación que les parezca normal, la seguirán voluntariamente. Tal vez una confirmación de reserva de hotel o un pick-up escenificado que parezca rutinario. Fernanda tecleó rápido, anotando mis sugerencias. ¡Exacto! Podemos usar la información para tender un señuelo. La policía monitoreará remotamente, lista para intervenir al primer signo de desviación. El objetivo es capturarlos sin que los niños vean peligro, sin exponer a nadie más. El padre Esteban carraspeó. Rosalinda, ¿estás segura de esto? El plan requiere que interactúes indirectamente con Beatriz. Es riesgoso. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la resolución construyéndose dentro de mí. Conozco sus hábitos. Sé que la hará sentir lo suficientemente segura para seguir el plan. Tenemos que usar ese conocimiento. La seguridad de Paloma y Mateo depende de ello. El equipo trabajó por la tarde, corriendo simulaciones, ajustando tiempos y preparando contingencias. Fernanda llamó a un colega,
el oficial Diego, quien se especializaba en vigilancia y respuesta rápida. Su presencia añadió una capa técnica al plan en la que podía confiar sin exponerme a los riesgos operativos. Para la temprano de la noche, el outline estaba claro. Beatriz y Montoya serían guiados a un punto de pick-up aparentemente ordinario. Creyendo que los niños estaban siendo transferidos para un viaje de fin de semana, la ruta, el timing y las señales estaban coordinados con la policía, quienes permanecerían invisibles hasta el momento en que pudieran intervenir con seguridad. Tomé un momento para revisar el plan yo misma, visualizando cada paso desde mi perspectiva, cada detalle, cada vacilación, cada posible error había sido considerado. Pensé en los ojos grandes de Paloma, Mateo aferrándose a su dinosaurio, y sentí una determinación fiera. No permitiría que el miedo o la duda interfirieran. Cada paso del plan necesitaba protegerlos, y sería vigilante. El padre Esteban puso una mano en mi hombro. Has hecho bien en mantener la compostura. Rosalinda, el coraje y la claridad nos guiarán esta noche. Tomé una respiración profunda, estabilizándome contra el peso de lo que venía. La trampa estaba tendida, el equipo listo y cada contingencia contabilizada. La noche nos probaría a todos, pero por primera vez en semanas sentí la posibilidad de triunfo. Beatriz y Montoya creían que eran astutos, pero no habían anticipado a una abuela que arriesgaría todo para mantener a sus nietos seguros. Mientras la habitación se aquietaba y el sol se hundía bajo el horizonte, el plan estaba final. Las horas hasta la ejecución se extendían ante nosotros como un cable tenso. Un error podría deshacer todo, pero la trampa estaba lista. Podía sentir la tensión enrollándose, un pulso vivo en mi pecho, y me preparé para moverme con coraje y precisión, sabiendo que la seguridad de Paloma y Mateo dependía de las próximas horas. El aire nocturno era espeso y quieto mientras observaba desde el auto sin marcas, estacionado a varias cuadras. Mis manos descansaban ligeramente en el volante, pero mi corazón corría con cada segundo que pasaba. Fernanda se sentó a mi lado, laptop abierta y conectada al feed de vigilancia policial. Al otro lado, la presencia calmada del padre Esteban ofrecía un ancla a la cordura, aunque incluso él parecía tenso. Ojos entrecerrados en la serie de cámaras en vivo. «Todo está en su lugar», murmuró Fernanda. «Los oficiales están en posición. La ruta, las señales, el punto de pick-up, todo listo. Seguirán exactamente como planeamos. O intervenimos inmediatamente». Tomé una respiración profunda, estabilizándome. Paloma y Mateo estaban seguros con Rosa, pero el pensamiento de Beatriz y Montoya cerca de ellos me enviaba un pico de miedo. Cada instinto gritaba que incluso un pequeño error podría deshacer todo el plan. Las apuestas eran imposiblemente altas, y era dolorosamente consciente de que la menor vacilación de mi parte podría costarnos todo. A través de la noche, el silencio de las calles era engañoso. Sombras se extendían largas por aceras vacías. Hojas susurraban en el viento ocasional, y el zumbido tenue del tráfico distante parecía amplificado. Cada sonido poniéndome los nervios de punta. Entonces, finalmente, el feed de vigilancia mostró movimiento. «Están en movimiento», susurró Fernanda, señalando la pantalla. El auto de Beatriz apareció, girando precisamente como esperado. Montoya se sentó a su lado, chequeando su teléfono, ignorante de que cada paso había sido anticipado. Mi pecho se apretó. Esto era el momento que habíamos preparado, ensayado en cada detalle, pero nunca experimentado del todo hasta ahora. Observamos mientras seguían las instrucciones aparentemente ordinarias
tendidas para atraerlos al punto de pick-up. Beatriz parecía confiada, sus dedos tamborileando impacientes contra el volante, ajena a la red de oficiales acechando. Montoya miró alrededor, murmurando algo, pero sus pasos calculados jugaban directamente en nuestro plan. La tensión en el auto era palpable. Apreté los puños en mi regazo, nudillos blancos, deseándome calma, actuar solo cuando necesario. La voz de Fernanda, quieta y controlada, me guiaba por el feed. Pronto. Paciencia. Espera la señal. Los minutos se extendían como horas. Podía sentir mi pulso martillando en las sienes. Cada giro del auto, cada semáforo pasado, traía a Beatriz y Montoya más cerca de la trampa. Pensé en la fotografía con los círculos rojos, en los ojos confiados de Paloma y la manita de Mateo en la mía. Y una ola de resolución protectora me recorrió. No se llevarían a mis nietos. No esta noche. Nunca. Finalmente, la señal llegó. Los oficiales se movieron con timing preciso, bloqueando la ruta, luces destellando, voces comandando. La confianza de Beatriz falló instantáneamente, sus ojos abriéndose en pánico. Montoya se tensó a su lado, dándose cuenta de que la red se había cerrado alrededor de ellos. La escena se desplegó con una energía cruda y caótica, puertas azotadas, oficiales gritando, y los dos conspiradores tratando de resistir. Pero la coordinación policial no les dejó opción. Contuve el aliento mientras los sacaban del vehículo, esposados y asegurados. Beatriz gritó, palabras arrancadas de ella en pánico e incredulidad. Montoya luchó, pero el peso de la evidencia y la precisión de la trampa no dejó espacio para escape. Sentí un temblor de alivio, un chispazo de triunfo mezclado con agotamiento. El padre Esteban puso una mano estabilizadora en mi hombro. «Está hecho», susurró. «Has hecho lo que necesitabas. Los niños están seguros». Asentí, aunque mi pecho aún estaba apretado. Había anticipado el peligro, orquestado con Fernanda y la policía. Y sin embargo, ver el enfrentamiento desplegarse en tiempo real traía la gravedad completa cayendo sobre mí. Beatriz y Montoya me habían subestimado las longitudes a las que una abuela iría para proteger a sus nietos. La tensión finalmente empezó a menguar, mientras los oficiales aseguraban la escena, el caos asentándose en la autoridad quieta de la ley. La trampa había funcionado, ejecutada perfectamente, pero mis manos seguían temblando levemente, la adrenalina rehusándose a irse del todo. Cerré los ojos brevemente, dejando que el alivio me lavara en olas pequeñas y cautelosas. Paloma y Mateo estaban seguros, los perpetradores en custodia. La justicia, al menos esta noche, había prevalecido. Sin embargo, el peso de la noche, la traición y el peligro que acabábamos de sobrevivir persistía en mi pecho como una sombra que aún no podía sacudir. El sol acababa de empezar a salir sobre Veracruz, proyectando un brillo dorado cálido por las calles. Pero dentro de mí, la tensión aún zumbaba. Había pasado la noche caminando de un lado a otro, viendo los feeds en vivo de la policía y esperando confirmación de que Beatriz y Montoya estaban en custodia. Cada hora se extendía interminablemente. Cada minuto un recordatorio de cuán cerca entre habían estado mis nietos del peligro. Finalmente, la voz de Fernanda vino por el teléfono, firme y reconfortante. «Están asegurados. Tanto Beatriz como Montoya están en custodia. Los niños están seguros, la evidencia está intacta y se han presentado cargos». Me hundí en la silla, soltando un aliento que no me había dado cuenta de que retenía. El alivio me lavó en una ola tan fuerte que lo sentí en los huesos. Por primera vez en días, me permití relajar,
aunque solo un poco. Paloma y Mateo estaban seguros, lejos de la amenaza inmediata que había colgado sobre ellos como una nube de tormenta. Rosa ya me había mandado fotos del refugio temporal. Los niños jugaban en el patio. Su risa brillante y despreocupada, ignorantes de cuán cerca habían estado de escapar. Ver sus sonrisas. Sentí un oleaje fiero de protección y gratitud. Cada noche sin dormir, cada kilómetro ansioso recorrido en la oscuridad. Había llevado a esto la justicia. Había llegado antes de que el daño pudiera tocarlos. Fernanda me encontró en la pequeña comisaría unas horas después. Su expresión calmada pero satisfecha. Los arrestos fueron suaves, explicó, esparciendo los archivos en la mesa. La policía tenía todo preparado. Los cargos incluyen conspiración, peligro a menores y fraude. No podrán interferir con tu familia de nuevo. Asentí, trazando las líneas en los documentos. El peso formal de la autoridad legal, asentándose pesado pero reconfortante en mis hombros. El mundo, de repente, se sentía un poco más tangible. El peligro menos inmediato. Aún sentía el eco del miedo persistiendo de los días pasados. Pero ahora estaba templado por el conocimiento de que los perpetradores estaban tras las rejas. El padre Esteban llegó poco después. Su presencia calmada y ancladora puso una mano en mi hombro. Rosalinda, lo hiciste bien, los protegiste, actuaste decisivamente y confiaste en la gente correcta. La ley ha alcanzado, pero tu coraje hizo esto posible. Me permití una sonrisita pequeña, aunque el agotamiento tiraba de mis extremidades. La tensión que me había agarrado por tanto tiempo se aflojaba, reemplazada por un sentido quieto de logro. La amenaza había sido neutralizada y podía finalmente respirar, sabiendo que Paloma y Mateo estaban seguros bajo protección adecuada. Aún así, permanecí vigilante. Semanas de traición, peligro y planificación cuidadosa habían dejado su marca. Sabía que las sombras de amenazas pasadas persistían en la memoria, sutiles pero persistentes. Sin embargo, hoy, por primera vez en mucho tiempo, sentí una medida de paz. La ley había actuado, y mis nietos ya no eran peones en un esquema que amenazaba destruir su inocencia. Me recosté, dejando mis manos descansar en mis rodillas. La luz del sol se derramaba en la habitación, cálida y firme. La justicia había golpeado, y mientras el camino adelante aún requeriría cuidado, finalmente sentí el primer sentido genuino de seguridad en días. El peligro inmediato se había ido, y las personas que habían buscado dañar a mi familia estaban tras las rejas, incapaces de actuar en sus planes crueles. Por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, me permití exhalar completamente, dejando que el alivio se asentara en mis huesos y el conocimiento de que, al menos por ahora, lo peor había pasado. Los primeros rayos de la mañana se filtraban por las persianas mientras Alejandro bajaba del tren en Veracruz. Su bolsa colgada al hombro, ojos escaneando la plataforma hasta encontrarme. Sentí una apretura en el pecho, una mezcla de alivio, miedo persistente y el peso de palabras no dichas. Semanas de incertidumbre, noches sin dormir y la preocupación constante por Paloma y Mateo nos habían traído a este momento frágil. «Mamá», dijo Alejandro suavemente, su voz cargando el agotamiento y tensión del viaje. Pero también algo más profundo, arrepentimiento, miedo y la necesidad de reassurance. Se acercó despacio, como si temiera romper el equilibrio delicado que nos había mantenido a todos seguros estos días pasados. Di un paso adelante, cerrando la distancia entre nosotros. El abrazo fue breve, pero cargado de significado. Un puente tentativo entre el miedo y la ira que habían hervido durante la crisis.
«¿Estás aquí?», susurré, mi voz temblando con alivio y tensión persistente. Alejandro asintió, tragando con dificultad. «Debería haber estado aquí antes. Nunca imaginé, nunca quise que esto pasara». Sus ojos, usualmente tan firmes, reflejaban la turbulencia de un padre que se había sentido impotente mientras sus hijos estaban en peligro. Extendí la mano, poniéndola sobre la suya, sintiendo el calor y la disculpa no dicha en el gesto. Nos sentamos juntos en la salita pequeña, la luz de la mañana suave en las tablas del piso. Alejandro se pasó una mano por el cabello, suspirando pesadamente. «No puedo creer que Beatriz...». Le confié y casi... Su voz falló, gruesa con emoción. «Les fallé. Mamá, te fallé». Alcancé al otro lado de la mesa y apreté su mano. «No, hiciste todo lo que pudiste desde donde estabas. El fracaso habría sido no actuar cuando llegó el momento. Y actuamos. Eso es lo que cuenta». Mi propia voz temblaba, pero traté de estabilizarla por el bien de ambos. La habitación estuvo quieta por un largo momento, llena solo con el tic-tac suave de un reloj y los sonidos distantes de Veracruz despertando afuera. Ambos dejamos que el peso de las semanas pasadas se asentara, reconociendo el miedo, la traición y el alivio que ahora coexistían en nuestros corazones. «No puedo creer que planeara algo así. Con los niños», dijo Alejandro finalmente, sus ojos oscuros con el recuerdo de la fotografía, los círculos rojos y los meses de complot. Pensé que la conocía. Pensé que conocía a nuestra familia. Asentí despacio, mi propia mente reproduciendo los descubrimientos, la bolsita de plástico, las transferencias bancarias, la orquestación cuidadosa de un plan meant to separar nuestra familia. A veces las personas en quienes más confiamos son las que nos sorprenden de las peores maneras, pero eso no significa que nos rindamos. Significa que reconstruimos con cuidado. Juntos. Alejandro exhaló, la tensión en sus hombros aflojándose levemente. «Juntos», repitió. «Tenemos que protegerlos, siempre, y tenemos que sanar de alguna forma». Alcancé de nuevo, poniendo una mano en su brazo. «Lo haremos. Tomará tiempo, pero lo haremos. Los niños están seguros, y eso es lo más importante. El resto lo enfrentamos como familia». Afuera. La mañana se iluminaba más, el mundo avanzando mientras empezábamos a reconciliarnos, sintiendo los primeros hilos frágiles de confianza tejiéndose de nuevo. Las secuelas emocionales de la traición y el miedo no se habían ido, pero juntos encontramos un camino hacia la comprensión, el alivio y la lenta reconstrucción de nuestros lazos familiares. La luz matutina del sol fluía suavemente por las ventanas de la cocina, proyectando un brillo cálido sobre el departamentito que Alejandro y yo habíamos rentado cerca del centro de Veracruz. El aroma de café recién hecho se mezclaba con el tenue olor a tostadas, anclándome en el ritmo quieto de la vida cotidiana, un ritmo que una vez se había sentido imposible de imaginar. Paloma se sentó en la mesa, untando con cuidado mantequilla de maní en su tostada, mientras Mateo perseguía al gato de la familia con un chillido de risa. Su inocencia, tan amenazada solo semanas atrás, parecía florecer de nuevo en estos momentos simples. Alejandro se recostó contra el mostrador, sorbiendo su café, y sonrió a los niños. «No olviden empacar sus mochilas para la escuela», dijo gentilmente. Su voz firme ahora, ya no apretada por la ansiedad. Lo observé, dándome cuenta de cuánto había crecido en estas semanas pasadas, cómo el miedo y la incertidumbre lo habían afilado en un padre que conocía las apuestas y entendía el peso de la responsabilidad. Habíamos trabajado con Fernanda y el padre Esteban para establecer una serie de medidas protectoras. Nuestras líneas telefónicas eran monitoreadas.
rutinas de viaje ajustadas y trayectos escolares coordinados con cuidado. Aunque a veces se sentía burdensome. Estas precauciones nos daban un sentido de control que había faltado durante la crisis. Más importante, Paloma y Mateo habían empezado a sentirse seguros de nuevo. Su risa y curiosidad, regresando despacio, como si nuestra vigilancia combinada hubiera creado un capullo alrededor de su infancia, después del desayuno. Alejandro y yo nos sentamos a discutir horarios, listas de compras y planes de fin de semana. Los detalles mundanos de la vida de repente llevaban un significado enorme. Un testamento a cuán frágil y preciosa podía ser la normalidad. Necesitamos mantener rutinas, dije, doblando la ropa, tratando de infundir calma en mi voz. Necesitan predictibilidad, algo consistente que refuerce la seguridad. Alejandro asintió, apartando un mechón de cabello del rostro de Paloma, mientras ayudaba a limpiar los platos. De acuerdo. Y también necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, añadió, mirándome. No podemos protegerlos si no estamos firmes también. Por las tardes, llevábamos a los niños al parque, dejándolos jugar bajo nuestros ojos vigilantes. Paloma corría por el pasto, su risa resonando, mientras Mateo construía fortalezas elaboradas con palos y piedras, completamente absorbido en su mundo imaginario. Sentía un alivio lavándome cada vez que veía sus sonrisas. Cada momento de alegría, una pequeña victoria contra el miedo que había dominado nuestras vidas por tanto tiempo. Las noches eran más quietas, compartíamos comidas, leíamos cuentos antes de dormir y los arropábamos, abrazándolos un poco más de lo usual. Cada abrazo, cada susurro de buenas noches, reforzaba nuestros lazos, reconstruyendo confianza capa por capa. Alejandro y yo intercambiábamos miradas a menudo, reconocimientos silenciosos de la distancia que habíamos recorrido, del terror a una paz tentativa. Sin embargo, incluso mientras nos asentábamos en esta rutina, una parte de mí permanecía vigilante. Los recuerdos de caras con círculos rojos, la bolsita de plástico y los meses de complot persistían en los bordes de mi conciencia. Sabía que el trauma no podía simplemente borrarse, pero podía integrarse en nuestra historia, una precaución, un recordatorio y un testamento a la resiliencia. Al caer la noche, el departamento estaba calmado. Paloma dormía acurrucada contra su cobija. Los ronquiditos pequeños de Mateo puntuaban la quietud. Y Alejandro y yo nos sentábamos juntos en el sofá, manos entrelazadas. Habíamos enfrentado traición, miedo e incertidumbre, y ahora estábamos tejiendo lentamente de nuevo el tejido de nuestra familia. La vida se sentía frágil, sí, pero en esa fragilidad también había esperanza. Los hilos de confianza, una vez deshilachados, empezaban a remendarse. Y por primera vez en semanas, me permití creer que la paz real, duradera, podría ser posible de nuevo. El tribunal se erguía grande mientras Alejandro, Paloma, Mateo y yo nos acercábamos, sus escalones de piedra desgastados por décadas de pisadas. El aire llevaba un fresco otoñal crujiente, un contraste marcado con la tensión que se había asentado en mi pecho. Dentro, la atmósfera estaba cargada. Gente susurraba en tonos bajos. Abogados revolvían papeles y el eco distante de un mazo puntuaba los murmullos de la multitud. Este era el escenario, donde verdad y consecuencia se encontrarían, donde el peso de meses de miedo y planificación finalmente sería abordado. Beatriz y Montoya fueron llevados a la sala en esposas, sus expresiones compuestas con cuidado, pero traicionando destellos de inquietud. Habían tratado de actuar confiados, como si sus planes hubieran sido lo suficientemente astutos para evadir la justicia. Sin embargo, cada ojo en la habitación parecía presionar sobre ellos, incluyendo el mío.
Sentí una mezcla extraña de miedo, ira y alivio. Las personas en quienes una vez había confiado ahora enfrentaban las consecuencias de su traición. Fernanda y el oficial Diego estaban presentes, documentos en mano, preparados para exponer el caso meticulosamente. La jueza, una mujer mayor con ojos agudos y un aire de autoridad imparcial, llamó al orden. El juicio comenzó, y la evidencia se desplegó con precisión. Transferencias bancarias, reservas de vuelos, pasaportes falsos y comunicaciones interceptadas pintaban un cuadro claro de premeditación e intención criminal. La escala del esquema de Beatriz y Montoya se volvía innegable. Observé mientras la fiscalía detallaba cómo Beatriz había orquestado cada paso, desde manipulación financiera hasta el riesgo calculado de secuestrar a Paloma y Mateo. Cada documento, cada testimonio, era otra capa de verdad expuesta, despojando la fachada que habían intentado mantener. La involucración de Montoya era igualmente clara, un co-conspirador cuya planificación cuidadosa había habilitado todo el complot. Mis manos agarraron el brazo de Alejandro con fuerza. Los círculos rojos de la fotografía destellaron en mi mente. Y por primera vez sentí un sentido de justicia acercándose a su conclusión. La sala zumbaba con murmullos mientras jurados y espectadores procesaban la evidencia. El peso de la verdad, llenando el espacio como una marea subiendo contra un dique. La expresión de Beatriz falló cuando Fernanda presentó los itinerarios de vuelos y comunicaciones, mostrando la intención de sacar a los niños del país. Montoya se movió incómodo, dándose cuenta de que cada contingencia que habían contabilizado había sido anticipada por la policía. Su narrativa construida con cuidado se deshacía ante los ojos de la ley, mientras la jueza resumía los cargos: conspiración, peligro a menores y fraude. Sentí un alivio profundo. Meses de miedo, noches sin dormir y planificación frenética habían llevado a este momento. La justicia ya no era abstracta, era tangible, llegando en forma de accountability para que aquellos que habían puesto en peligro a mi familia. Paloma se recostó contra mi hombro y Mateo sostuvo mi mano, ambos ignorantes de la extensión completa del peligro que habían sido salvados. Encontré la mirada de Alejandro y compartimos un reconocimiento silencioso. La ordalía estaba lejos de olvidada, pero la habíamos enfrentado juntos y la ley había cumplido su promesa. Cuando la jueza llamó a un receso antes de la deliberación, exhalé, un temblor recorriéndome. La corte había revelado la profundidad de la traición y la seriedad de sus crímenes, pero el proceso no estaba completo aún. Sin embargo, el sentido de justicia siendo servida, la afirmación de que nuestra lucha no había sido en vano, me llenaba con una esperanza cautelosa. La corte había expuesto la verdad, y por primera vez en semanas, sentí que la seguridad de mis nietos y la integridad de nuestra familia estaban siendo reconocidas y defendidas. Las mañanas en Veracruz habían tomado un ritmo suave y constante, uno que hablaba de seguridad y pequeñas victorias. La luz del sol se derramaba sobre el balcón de nuestro departamentito modesto, calentando las tablas de madera desgastadas, mientras Paloma y Mateo corrían descalzos por la sala, su risa resonando clara y brillante. Las semanas pasadas de miedo, incertidumbre y traición habían dejado su marca, pero en estos momentos la vida se sentía tangible de nuevo, llena de posibilidad. Frágil, pero real. Alejandro y yo nos movíamos por las rutinas que habíamos construido juntos, cuidadosos y deliberados. Dejar en la escuela, mandados al mercado y noches quietas leyendo cuentos o preparando comidas, se habían convertido en anclas, estabilizándonos después de la tormenta de eventos que habían amenazado desmantelar nuestra familia.
Cada día era un testamento a la resiliencia, a la capacidad de reconstruir de fragmentos y miedo. Observé a Paloma colocar con cuidado su muñeca junto al dinosaurio de Mateo. Sus manitas trabajando en tándem, orquestando mundos imaginarios con completa inocencia. Mi corazón se hinchaba con una mezcla de alivio y dolor persistente. Estos niños habían sido marcados, objetivos y casi arrancados de nuestras vidas. Y sin embargo aquí estaban, descubriendo alegría en los rincones más pequeños de un departamento seguro. Alejandro se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, sorbiendo su café. Su expresión era calmada, pero podía ver la tensión persistente en el set de sus hombros. No necesitábamos hablar. El entendimiento compartido era suficiente. Habíamos sobrevivido, pero la supervivencia llevaba consigo un peso de responsabilidad. Una vigilancia ongoing para proteger lo que habíamos reclamado. En momentos quietos, reflexionaba sobre la sordalía, las advertencias susurradas en la tintorería. El descubrimiento impactante de la bolsita y la fotografía. La planificación meticulosa requerida para salvaguardar a los niños. Y finalmente, la corte que había entregado justicia. Coraje, amor y persistencia habían guiado cada paso. Sin embargo, las cicatrices emocionales permanecían. Tracé los bordes de esos recuerdos gentilmente, reconociendo su presencia sin dejarlos dictar nuestro futuro. Fernanda se había convertido en más que una abogada. Era una aliada confiable, una mano firme en el caos que había definido nuestras vidas. El padre Esteban continuaba proporcionando guía y reassurance. Un recordatorio de que fe y razón podían coexistir incluso en los momentos más oscuros. Su apoyo había sido vital. Pero eran las elecciones que Alejandro y yo hicimos nuestro compromiso mutuo. Y con los nietos lo que verdaderamente nos había llevado a través. Al caer la tarde, las luces de la ciudad brillaban por las ventanas del departamento, proyectando un brillo gentil sobre las habitaciones. Alejandro ayudaba a arropar a los niños, sus manitas curvándose alrededor de las nuestras mientras se dormían. La quietud del departamento era profunda, pero reconfortante, un contraste marcado con la tensión que había llenado los días anteriores. Me senté en la sala después, dejando que la quietud se asentara a mi alrededor. El peso del miedo se había levantado, reemplazado por un optimismo cauteloso. La amenaza se había ido. Los perpetradores tras las rejas y nuestra familia intacta. Sin embargo, el viaje nos había cambiado, dejando marcas de resiliencia, precaución y un entendimiento más profundo de confianza y amor. Tomé una respiración profunda, permitiendo que la esperanza del futuro llenara el espacio que el miedo había ocupado. La vida en Veracruz no era perfecta, pero era nuestra, segura y llena de pequeñas alegrías, risas y amor. Habíamos sobrevivido, habíamos luchado y habíamos encontrado un comienzo de los fragmentos de un pasado casi trágico. Y por primera vez en semanas, me permití creer que lo peor había pasado y que juntos podíamos enfrentar lo que viniera después.